El hombre siempre ha buscado la forma de aprovechar los recursos naturales que le ofrece su medio en que se encuentra, así como la tecnología que está a su cambios a través del tiempo, con lo que ha cambiado su denominación. Sabemos que de 1946 a 1958 se llamó Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. Durante el gobierno de Miguel Alemán, quien dominó como primer secretario a Alfonso Caso, que duró en su cargo de 1947 a 1949, posteriormente se nombró a Hugo de Rangel Couto, seguido de Ángel Carvajal. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa cambió su nombre a Secretaría de Patrimonio Nacional, CEPANAL. Esta nueva secretaría tuvo como secretario a José Luis López Lira. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1954, tuvo como secretario a Eduardo Bustamante. Sin embargo, durante el gobierno de Luis Echeverría de 1970 a 1976, fue cuando tuvo otro cambio en la Secretaría, cambiando su denominación a Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, CEPAFIN. Esta nuevamente tuvo como secretario a Francisco Javier Alejo. Sin embargo, esa secretaría no cambió durante los siguientes gobiernos hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, cambiando su denominación a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, CEMIP, que tuvo a tres secretarios como fue Francisco Labastida Ochoa, Alfredo de Mazo González y Fernando Iriar Valderrama. La secretaría cambió nuevamente hasta 1994, con el gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 al 2000. Este cambio de denominación, por la que actualmente conocemos Secretaría de Energía, CENER. Esta tuvo nuevamente a tres secretarios en esos años, a Ignacio Pichaco Pagarza, Jesús Reyes Heroles Garza y a José Luis Telles. Se sabe que el 28 de diciembre de 1994, como resultado de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuesto por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión, la CEMAPIP se transforma en CENER, a la que se conferiría conducir la política energética del país, fortaleciendo su papel como coordinadora del sector de energía, respetando los derechos de la nación sobre los recursos no renovables, petróleo, hidrocarburos, combustible, nucleares, etcétera, con el objeto de abastecer y distribuir energía eléctrica que tenga como objeto la prestación de servicio público. De ahí hasta la fecha actual no ha cambiado. Actualmente se sabe que el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, tiene como secretario a Pedro Joaquín Cotwer. Sabemos que la energía es la capacidad de poder realizar un trabajo, pero en la tecnología y en la economía, la energía se infiere a recursos naturales, que ésta debe ser extraída, transformada y darle un paso ilustre a lo económico. La energía se divide en varios tipos. La energía
Presidencia de la República. Mexicanos, muy buenas noches. Me dirijo a ustedes con la emoción, pero sobre todo con la firme convicción de que el Gobierno de la República hoy ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país. Este día envié al Senado de la República la iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la expropiación petrolera. Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Cárdenas. El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Pemex se mantiene como una empresa 100% propiedad de la nación. Pemex no se vende ni se privatiza. Pemex se fortalece y moderniza. En su momento, el presidente Lázaro Cárdenas afirmó que el artículo 27 no implicaba que la nación abandonara la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada. Congruente con esa visión, la reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. El Pacto por México ha generado el clima positivo de diálogo, entendimiento y acuerdo político que esperaban los mexicanos. Por ello, confío que el debate de esta iniciativa de reforma al interior del Congreso de la Unión se centrará en cómo sí transformar a México, en cómo sí modernizar a nuestro sector energético, en cómo sí cambiar lo que hoy nos ha impedido avanzar como país. Es tiempo de aprovechar al máximo los recursos energéticos del país. Ese es el propósito de la reforma energética: beneficiar a los hogares, crear empleos y fortalecer la soberanía nacional. Este es un gran momento para México. Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la gran oportunidad que tenemos y de iniciar juntos una nueva y mejor etapa de nuestra historia. Muchas gracias. Presidencia de la República. Esta iniciativa de reforma constitucional es el primer paso para contar con un sector energético acorde al siglo XXI, competitivo y eficiente, que acelere el desarrollo del país. Ante miembros de su gabinete, legisladores, empresarios y especialistas, el presidente Enrique Peña Nieto presentó este lunes su iniciativa de reforma energética. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Peña Nieto explicó que la iniciativa retoma el espíritu de la reforma que en su momento presentó el presidente Lázaro Cárdenas al expropiar el petróleo. En materia de petróleo y demás hidrocarburos, la reforma incluye 5 elementos fundamentales. El primero es que retoma, palabra por palabra, el texto del artículo 27 constitucional del presidente Lázaro Cárdenas.
Dicen que la participación de empresas en la generación de electricidad y en la producción de gas abaratará los costos. Pero ¿no dijeron lo mismo cuando privatizaron los bancos y las carreteras? ¿O con los teléfonos? Y ahora tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo y las tarifas más caras de interconexión en 40 países. Dicen que se modificará el régimen fiscal de Pemex para hacerlo más competitivo. Pero ¿frente a quién debemos competir? Si actualmente los costos de exploración, producción y desarrollo de Pemex son menores que los de las principales petroleras internacionales como Statoil, ExxonMobil, Chevron y Petrobras. Dicen que la reforma energética toma las palabras del general Lázaro Cárdenas. ¿Pero qué no ha dicho el propio hijo del general, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es ofensivo y que no hay nadie más lejos de una política entreguista que Lázaro Cárdenas? Dicen que Pemex está en problemas y necesita abrirse a la inversión privada. ¿Pero qué no Pemex ocupa el lugar 14 en el mundo de las empresas con más ingresos? ¿Qué no ocupa la cuarta posición a nivel mundial de las empresas productoras de petróleo? ¿Y el lugar número 3 en reservas de crudo? ¿Qué no aporta el 11% al Producto Interno Bruto del país y el 40% al presupuesto público? No permitamos que nos mientan. No se necesita reformar la Constitución, ni privatizar, ni dejar en manos de los empresarios nuestro principal recurso económico. Sí podemos mejorar Pemex si la volvemos una verdadera empresa pública, con autonomía para poder invertir en investigación, exploración y producción. Si modificamos las leyes que le impiden crecer sin abrir la puerta a la privatización. Si acabamos con la corrupción de la empresa y se forma un consejo de administración eficiente. Todo esto es posible.